Nuevamente, nuevamente, bienvenidos a todos los que ya están por aquí. Gracias por acompañarnos en este día. Yo soy Claudia Castro y voy a estar compartiéndoles un poquito de lo que hacemos en la maestría en coaching y desarrollo organizacional. Y para esto, bueno, pues elegí un tema que pues ya iremos ahí desarrollando a lo largo de esta hora y media. Antes de empezar, me gustaría invitarlos a los que puedan a que abran sus cámaras y pueden. Si no, bueno, pues espero que nos estén escuchando, que me estén escuchando. Vamos a ir haciendo como un pequeño ejercicio en el transcurso de la clase, que ya sea que ustedes puedan ir escribiendo en una hoja de papel o donde ustedes puedan y quieran, o que también vayan compartiendo también los que quieran. Es una sugerencia nada más por aquí, por el chat. Entonces, bueno, me gustaría empezar esta sesión de hoy preguntándoles qué fue lo que les llamó la atención de esta clase. ¿Quién me quiere compartir? Ya sea los que tienen la cámara encendida o si lo quieren escribir en el chat también, adelante, por favor. ¿Quién me quiere compartir qué fue lo que le llamó la atención del tema de hoy? Y bueno, voy a dar un momentito. Si por ahí en el chat me pueden ayudar haciéndose presente, por lo menos saber que están ahí, que me están escuchando. Cuéntenme. Sobre cumplir metas, dice Norma. Entonces entiendo, Norma, que pues lo que tal como dice la pregunta del tema, ¿no? ¿Qué camino tomar para alcanzar mis metas? Entonces, puedo alcanzar a entender, Norma, que cómo le voy a hacer o qué podemos hacer o qué puedes hacer tú para cumplir las metas que ya tienes. Elsa Fabiola dice las herramientas también que te pueden ayudar para cumplir tus metas. Y por ahí Anabel levantó la mano. Compártenos, Anabel, te escuchamos. Gracias, perdón, es que ando aquí en el partido y se escucha mucho ruido. Pues esto No de te preocupes. porque siento que siempre tengo mis metas, pero a veces por algo no llego a ellas, procrastino, diría, me agendo otras, entonces no sé qué está pasando en mí o qué realmente no estoy, no sé si estoy priorizando o si realmente ni son mis metas, entonces sí, sí quisiera como encontrar más camino en esto. Suena un poquito, Anabel, muchas gracias por compartirnos. Em, Como dice aquí alguien que nos escribe, deseo orientación para el camino a tomar por metas a cumplir. Un poquito como una especie de orientación, Anabel, también. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, estamos hablando también aquí de herramientas, lo necesario para crear objetivos y que sean alcanzables, ¿sí? Voy tomando algunas notitas. Sí, fíjense, normalmente cuando nosotros queremos lograr algo, lo que nos han enseñado es que necesitamos buscar ayuda para que alguien nos diga cómo hacerle, ¿cierto? Entonces quiero pensar que un poquito esa es como lo que los llamó a estar aquí, ¿no? Desde el momento en que dicen, ¿cómo le hago para cumplir las metas? Quiero saber si estoy procrastinando o si realmente son mis metas o tal vez me doy cuenta que son las metas de alguien más, cuáles son las herramientas que necesito, si el objetivo que yo estoy planteándome es alcanzable, es realista, etcétera. Todas estas son preguntas que nos hacemos y que muchas veces pues no encontramos la respuesta o justo como dice el tema, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Cuál es como el camino inicial en donde yo puedo tomar justamente
pues ese punto de partida y hacia dónde me quiero ir, ¿sí? Entonces, les decía que muchas veces o en la mayoría de los casos, nosotros buscamos quien nos diga cómo hacerle, para dónde le hago, cómo le hago, ¿sí? Y si yo les digo que en realidad ustedes tienen la respuesta a esas preguntas, ¿cómo les suena? Que ustedes son los que saben y ustedes van a encontrar esa respuesta a cuál camino seguir para llegar a esa meta. ¿Qué les suena? Tal vez se me ocurre, no lo sé, como pues entonces, ¿para qué busco ayuda, no? O entonces, ¿para qué estoy aquí si yo tengo la respuesta? Exacto, real, pero dice, ¿por qué no lo hacemos o seguimos a que esté nosotros mismos, pero no lo sabemos? Efectivamente, eso es así, no es real, pero entonces, ¿por qué no lo hacemos o seguimos? Pues podemos encontrar como muchas respuestas a esa pregunta. Sin embargo, bueno, lo que yo les quiero compartir el día de hoy es que ustedes puedan, a ver, fíjense, lo voy a plantear de esta manera. El objetivo para mí es que ustedes puedan tener un poco más de claridad de cuál es el camino efectivamente que les podría llevar o que les llevaría a alcanzar esa meta que se están planteando, ¿sí? Si ustedes logran tener un poco más de esa claridad que yo me estoy planteando, yo me daré por bien servida, ¿sí? Como ese es mi objetivo el día de hoy. Entonces, les quiero invitar a que ustedes se planteen un objetivo para esta clase, ¿sí? Lo que ustedes crean, lo que ustedes decidan, ¿cuál es el objetivo que ustedes quieren lograr al término de esta clase? No me lo tienen que decir, si me lo quieren compartir en el chat, perfecto. Y si no, ustedes plantéenselo, ya sea de manera mental o si quieren anotarlo por ahí, estaría excelente. Entonces, tómense un minutito para plantearse ese objetivo. ¿Qué les gustaría lograr? ¿Qué te gustaría lograr al término de esta plática que vamos a tener el día de hoy? ¿Qué estamos teniendo ya? Claridad en mis decisiones, dice Norma. Gracias, Norma, por compartir. Ok. Entonces, bueno, una vez que ya se plantearon un objetivo, pues vamos a ir desarrollando este tema y pues al final de la sesión ustedes irán verificando si efectivamente en el caso de Norma, por ejemplo, logras tener un poco más de claridad en esas decisiones que quieres tomar. Y bueno, así para cada uno de los que estamos aquí. Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio, les decía, y entre que lo vamos haciendo, voy como explicándoles de qué se trata, ¿no? Muy bien, entonces, ustedes ya tienen un objetivo el cual pretenden alcanzar al final de esta sesión. Por otro lado, no sé si también ustedes tengan en mente ahí en su lista de cosas que quieren hacer, un objetivo más o una meta que quieran alcanzar. También si me lo quieren compartir está bien, si no, solo ténganlo presente, ¿no? A lo mejor tienen una lista de cosas como esta lista que hacemos al final de año, ¿no? Que por cierto ya estamos a final de año casi. Y entonces empezamos a ponernos estos, ¿cómo le decimos? Ay, se me fue la palabra. Pues estas cosas que queremos hacer para el año que entra, ¿no? Titularme de mi maestría, dice Anabel. Ajá. Propósito. Propósitos, ándale, gracias.
propósitos de año nuevo, ¿no? Así les decimos. Entonces, pues hacemos ahí una lista de 1 o de 10 o de 20 propósitos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces pues no los cumplimos, ¿no? A lo mejor solamente cumplimos unos cuantos, pero no todos. Justamente una de las cosas que nos hace falta precisamente es tener un poco de claridad en ese planteamiento de los objetivos. Cuando nosotros nos planteamos algo de manera muy general, lo que tenemos que hacer es ir justamente y yendo a lo particular, ¿no? Hacerlo un poco más concreto para tener justamente esa claridad esa claridad que estamos buscando. Ujú. Entonces, a ver, te voy a pedir que escriban uno al menos, un objetivo o una meta que ustedes quieran alcanzar, ya sea para el próximo año, ya sea de aquí a una semana, no importa el tiempo, ¿sí? Aquí Alida Aldaz nos dice poder tener dirección para escalafonar en mi trabajo. Ok, muy bien. Entonces, si quieren trabajar con esa meta, adelante, vamos a trabajar en eso, ¿vale? Entonces, fíjense bien, cada uno de ustedes van a ir haciendo el ejercicio, por supuesto, de manera muy personal y privada, si lo quieren hacer, insisto, si lo quieren compartir, muy bien, ¿sí? Entonces, Yo una, quisiera dejar de tomar un objetivo. ok, dejar de tomar alcohol, Ujú. ok, muy bien. Entonces, te invito, Beatriz, a que lo escribas, ¿sí? Ok. Así. Como ese objetivo que tú quieres alcanzar es dejar de tomar alcohol. Ujú. Ujú. Titularme de mi maestría, aquí nos comparte Anabel, poder tener dirección para escalafonar en mi trabajo. Y fíjense, aquí voy a tomar el ejemplo, si me permite, Salida Aldaz, de este objetivo que tú quieres alcanzar o esta meta, ¿sí? Dice, poder tener dirección para escalafonar en mi trabajo. ¿A qué te refieres, si me lo quieres compartir aquí en el chat también, cuando dices tener dirección? ¿Qué quiere decir eso, tener dirección? Miriam dice saber encontrar clientes potenciales para lo que vende. Ok, y aquí me voy a ir también con Miriam y yo te preguntaría, Miriam, ¿qué quieres decir con clientes potenciales? ¿Sí? Y no es necesario que me lo respondan a mí. Vamos a ir, ustedes solitos vayan haciendo el ejercicio, ¿no? Luego dice Elsa Fabiola Baena, dejar de decir groserías. ¿Qué significa para ti decir groserías? ¿O a qué te refieres cuando dices groserías, Elsa? ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que quiero transmitir con esto es que cada uno de nosotros tiene un significado diferente para cada cosa, ¿cierto? A lo mejor para mí decir la palabra grosería significa ser desatento, por ejemplo, ¿no? O decir groserías puede significar decir cosas que incomoden al otro. O a lo mejor decir groserías tiene que ver con decir palabras altisonantes, ¿sí? Entonces, aquí Miriam dice clientes potenciales. ¿Qué significa tener clientes potenciales? ¿Sí? ¿A qué te refieres cuando hablas de potencialidad? Prepararme para que el curso que daré sea un éxito. Una vez más, ¿qué significa para ti, Norma, el éxito? ¿Sí? ¿Cómo vas a saber si tu curso fue exitoso o no? Tiene que ver con la percepción que cada uno de ustedes tiene de lo que están hablando, ¿sí? Probablemente para mí el éxito eh, sea algo muy distinto de lo que es para ti, Norma. Ajá. Entonces, tener otro trabajo. Ok, tener otro trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿A qué trabajo te refieres? ¿Cuál es el trabajo que te gustaría tener? ¿Cómo sería ese trabajo que tú quieres?
requisitos tendría que tener, qué características tendría que tener, cómo quieres tú ese trabajo, ¿sí? Dice aquí, claro, por favor, porque por más que veo videos de automotivación y siento que no avanzo de la manera que deseo y hago lo más que aprendo en los videos. Ajá, ¿puedo dar la meta de mi esposo e hijo? ¿También están escuchando? Claro que sí, por supuesto. Bienvenidos también. Sí, entonces, bueno, por un lado, cada uno de nosotros tenemos una visión diferente de una sola cosa. El éxito, el bienestar, potencialidad, cualquier palabra que ustedes quieran, el significado va a ser muy diferente para cada uno de nosotros, o a lo mejor en algunos casos podemos acercarnos, ¿no? Coincidimos en algo, pero cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva. Dice Norma, Hugo, trámite de servicio profesional y sacar una licencia, Domingo, arreglar el refrigerador. Y fíjense cómo podemos ir como de temas aparentemente muy importantes y también temas aparentemente que no tienen tanta relevancia. Y digo aparentemente porque si me permites, Domingo, cuando dices arreglar el refrigerador, probablemente parezca algo pues que no tiene tanta relevancia, ¿no? Y que ahí pues puede esperar a mañana o puede esperar a un mes o a un año, inclusive en casos muy largos, ¿no? Sin embargo, tiene importancia, porque eso va a tener también un impacto a lo mejor en la casa, a lo mejor en el servicio que les da el refrigerador, a lo mejor en la economía, porque tal vez por no arreglarlo, pues finalmente decidieron comprar otro, qué sé yo, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Ana Sofía dice, me gustaría que el ambiente laboral del otro trabajo sea más sano. Ok, ese es uno de los requisitos que te gustaría cuando dices buscar o tener un trabajo nuevo, ¿no? Otro trabajo aparte del que ya tengo y que en ese trabajo el ambiente laboral sea más sano. Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué significa para ti sano? ¿A qué te refieres con eso? Entonces, la idea es que cuando ustedes se planteen un objetivo, vayan como desmenuzando eso que escribieron, ¿sí? Quiero tener otro trabajo. Otro trabajo, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo te gustaría que fuera? Ah, me gustaría que fuera más sano. Sano, ¿a qué te refieres con eso? ¿Sí? Vamos a ir desmenuzándolo. Dice Miriam, otro objetivo para mí sería cómo organizar mejor mis tiempos para finalizar lo que hago y no dejar a medias. Ok, muy bien. Ah, y Ana Sofía dice, para mí un ambiente más sano sería que no hubiera chismes y envidia. Ok, muy bien. Entonces, fíjense cómo cada objetivo tiene pues sus propias características, ¿no? Aquí aprovecho esto que escribes, Ana Sofía, que dice, para mí un ambiente más sano sería que no hubiera chismes y envidia, para poder ir poniendo el foco de atención más en lo que ustedes pueden lograr desde su lugar. Porque cuando tú dices que no hubiera chismes y envidia, ¿crees que es posible que eso sea algo que tú puedas controlar, Ana Sofía? ¿Que dependa de ti? Tal vez no. Tal vez eso es algo que no puedes controlar, que no esté en tus manos, que haya chismes y envidia o que no los haya. Ajá. Pero lo que sí puedes hacer es qué quieres hacer tú con eso. Si entras a un trabajo, por ejemplo, donde haya eso, ¿cuál es la decisión que tú tomas? ¿Te quieres quedar ahí? ¿No te quieres quedar ahí? ¿Buscas, no sé, una forma de hacer que ese ambiente no te afecte? ¿O definitivamente tú dices, este no es mi lugar? Bienvenida, Diana. Buena tarde. Roberto Morales también por ahí. Andrés ya te había saludado. Lucy, está prendida tu cámara, pero no te veo. Pero bueno, espero que andes por ahí. Sí, mucho gusto, ya nos habíamos saludado. Sí. Ok, entonces, una de las primeras cosas importantes cuando nos planteamos una meta a alcanzar es poder, como les he estado diciendo, como desmenuzarla, ¿sí?
y poder, una de las cosas que hacemos en el coaching humanista se trata de reflexionar, ¿sí? De hacer esta reflexión acerca de lo que nosotros nos estamos planteando. Y todas estas preguntas que yo les estoy haciendo ahorita o que les estoy compartiendo van justamente hacia allá, hacia la reflexión, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes han ido como desmenuzando ese objetivo, cuando vemos en ese planteamiento del objetivo, estas palabras que nos pueden llevar a seguir la reflexión, eso es lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Dice Ana Sofía, solo veo y escucho cuando es eso. Tomo lo que es bueno de mis compañeros y lo que no, lo desecho. Efectivamente, entonces, ¿hasta dónde tú puedes hacer eso? ¿Hasta dónde llega, por ejemplo, tu nivel de tolerancia, Ana Sofía? ¿Sí? ¿Hasta dónde dices, hasta aquí puedo, pero más allá de eso ya no? ¿Sí? Entonces, esas cosas son las que te vas a ir planteando. Ok, entonces, una vez que ya fueron como desmenuzando este objetivo y intentando dejarlo más claro, ¿sí? Háganse esta pregunta ahora. Vamos a ir, insisto, como haciéndola más clara. Justo como decía al principio, no me acuerdo quién, Norma decía claridad en mis decisiones, ¿no? Esa es una de las cosas que primero vamos a ir intentando lograr, clarificar justamente ese objetivo y que ustedes se den cuenta, que tú te des cuenta si efectivamente ese objetivo que te planteaste o esa meta que te planteaste es la que realmente quieres alcanzar. Entonces, de aquí les comparto ahora esta pregunta. Esa meta que se plantearon, esa meta que te planteaste, ¿es realmente la que quieres lograr? ¿O será que ahí en esta reflexión que han estado haciendo en estos minutitos, tal vez se haya modificado un poco ese objetivo? Solo date cuenta. Y si tienes que ir modificando ese objetivo, hazlo. De eso se trata. De que a lo mejor ahorita que lo están reflexionando, que lo estás pensando, pues dices, no, pues en realidad ya me estoy dando cuenta que no es que, decía Ana Sofía, me gustaría que el ambiente laboral del otro trabajo sea más sano y conocer a más personas. Y tal vez, no lo sé, se me ocurre que en este planteamiento y en este reflexionar tu objetivo, Ana Sofía, tú digas, bueno, no, en realidad me interesa más conocer más personas porque el ambiente laboral, pues yo decido hasta dónde me quiero quedar o hasta dónde quiero compartir, ¿no? No lo sé, pero entonces ya vas concretizando, vas haciendo más corto tu objetivo, no precisamente más corto, sino más bien más claro. ¿Hasta aquí estoy siendo clara? Y si no, por favor díganme, ¿sí? Si alguien quiere abrir su micrófono y comentar algo, compartir algo, bienvenido. Elsa Fabiola dice, me enojo y se me salen malas palabras y lo malo es que mis hijas las repiten. Ok. Entonces, ¿cuál sería tu objetivo, Elsa? Cuando te das cuenta que cuando te enojas te salen más malas palabras y lo malo es que tus hijas las repiten. ¿Cuál es el objetivo concretamente? Porque fíjate, yo podría pensar enojarte menos tal vez y entonces si te enojas menos vas a decir menos malas palabras y entonces tus hijas ya no van a escuchar. O a lo mejor no es tan importante para ti expresar tu enojo, sino tal vez la forma en que lo expresas. Porque tampoco se trata de que cuando nos enojamos nos quedemos callados, pero más bien tú eres la que vas a ir definiendo cuál es realmente el objetivo que quieres conseguir, ¿sí? Sí. Ok.
Luego Alida dice, yo deseo llegar a mi meta porque mi trabajo en ventas vamos escalando y sí sé que deseo un empujoncito o guía para llegar más arriba. Ok, muy bien. Entonces, ahí hay muchas palabras también, ¿no? Que podemos ir explorando. Vamos escalando, yo puedo entender que van aumentando estas ventas. Deseo un empujoncito. ¿Qué quiere decir eso? Ese empujoncito, ¿de quién lo deseas? ¿Cómo sería para ti? Llegar más arriba. ¿Qué significa llegar más arriba? Tener un puesto determinado, que te paguen un poco más, ¿sí? Dice Ana Sofía también, tengo cuidado de dejar mi vida personal en casa y en el trabajo solo hablar de lo laboral. Ok, porque luego pueden usar en tu contra lo que les digas. Muy bien. Entonces, a ver, vamos, como les decía, aclarando un poco más ese objetivo, ¿no? Aquí, Ana Sofía, cuando tú dices pueden usar en tu contra, a ver, ¿a qué te refieres también con que lo pueden usar en tu contra? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo tendría que pasar? Fíjense, puede sonar como un poco, pues no sé, como poco insistente, ¿no? Estar haciendo este tipo de preguntas una y otra. ¿Y a qué te refieres con que lo usan en tu contra? ¿A qué te refieres con llegar más arriba? ¿Qué significa para ti que tus hijas escuchen tus malas palabras? ¿Sí? Todo eso tiene un significado para cada uno de ustedes que lo han ido planteando. Entonces, una de las cosas que hemos ido perdiendo es justamente esta reflexión. Fíjense, para los que somos más grandes, si se acuerdan, cuando nosotros éramos pequeñitos, pues no teníamos, por ejemplo, la tecnología que tienen ahora los chicos y los jóvenes, ¿cierto? Entonces nuestros papás nos mandaban a hacer cosas sin herramientas, ¿no? No sé, lo que sea que se les ocurra. Y muchas veces te podían decir, a ver, vete, bueno, yo en mi caso, yo crecí en un pueblo, crecí en el campo, y entonces pues no había agua, no teníamos agua potable que llegara hasta la casa y teníamos que ir al panteón que está como a unas cuadras de la casa a traer agua para pues para lo que necesitáramos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que mi mamá nos decía, pues, vayan a traer el agua, ¿no? Vayan a carrear agua. Además éramos 6 chamacos y pues ahí íbamos todos, ¿no? Y cada quien pues agarraba lo que podía. Es decir, no nos decían, mira, aquí hay una cubeta, vete por ella. Nosotros veíamos cómo le hacíamos a unos, nos gustaba a lo mejor cargar la cubeta en la cabeza, a otros agarrábamos un palo acá que le amarrábamos 2 cubetas. Y entonces nosotros íbamos buscando las respuestas a esa necesidad que íbamos teniendo. Ajá. Y de alguna manera lo seguimos haciendo. Sin embargo, esto de la tecnología y de las necesidades creadas e ir cumpliéndolas nos ha venido a, a que dejemos de desarrollar nuestro potencial, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tenemos una necesidad de saber algo y lo primero que hacemos pues es tomar el teléfono y empezar a googlearlo, como decimos, ¿no? Ya hasta se generó un neologismo con esa palabra, ¿no? Googlealo. Y entonces ya tenemos la respuesta facilita. Cuando estábamos pequeños, insisto, todavía los que nos tocó tener que ir a la biblioteca y estar buscando el libro y estar viendo a cuántos libros podíamos tener acceso, etcétera, pues teníamos que buscar nuestros propios recursos también y nuestras propias formas de lograr lo que queríamos. Entonces, la idea del coaching humanista es que nosotros aprendamos y que tengamos ese acompañamiento, no precisamente que nos diga cómo le hago, ¿sí? ¿Cómo le hago para aumentar las ventas en mi trabajo? ¿Cómo le hago para dejar de decir groserías? ¿Cómo le hago? Sí, muchas veces llegamos con las personas y decimos, tú dime qué camino tomo, porque yo no sé cómo hacerlo, ¿sí? Cuando realmente lo único que necesitamos es ir haciendo esta exploración como la hemos estado haciendo ahorita, ¿sí? Para que tú mismo, tú misma,
encuentres la respuesta que es adecuada para ti, ¿sí? Tal vez vamos a pensar que bueno, lo que sea que yo haya logrado, probablemente yo te pueda contar mi experiencia de cómo lo hice. Ajá. Sin embargo, me atrevo a decir que la forma como yo lo hice pudiera ser que no te funcione, porque no eres yo, porque tus necesidades no son las mismas que yo tengo. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes pueda ir observando y, como les decía hace rato, reflexionando respecto a cuáles son esas cualidades, esas características, esas herramientas innatas que ustedes ya tienen, que tú ya tienes, para poder encontrar esa respuesta. ¿Cómo les suena esto? ¿Quién quiere compartirme? Hola Claudia, buenas tardes. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Pues sí, a mí me hace bastante sentido el hecho de que esto es como pues un trabajo personal, ¿no? Porque no todos tenemos pues las mismas condiciones ni el mismo contexto, entonces pues esto es como, o sea, sí me hace mucho sentido que aquí se va a compartir como que de manera general, pero cada quien tiene que ver de acuerdo a sus condiciones, a sus cualidades y a su tipo de trabajo, sobre todo. Sí, gracias, Diana. Y me atrevo a decir, por ejemplo, que si tú estás en un trabajo y Andrés, por ejemplo, está también en el mismo trabajo donde tú estás y probablemente los dos van un poquito canalizados hacia lo mismo, también sería diferente. Ajá, precisamente porque, como bien lo acabas de decir, Diana, tú eres una persona distinta de Andrés y distinta de todos los miles de millones de personas que habemos en este planeta. Claro. Ajá, entonces cada una de ustedes, tú, en tu caso, necesitarás cosas distintas seguramente de lo que necesita Andrés, de lo que necesita Mili, de lo que yo necesito, ¿sí? Aunque todos fuéramos encaminados hacia un objetivo parecido, o incluso si todos pusiéramos el mismo objetivo, seguramente nuestro camino para alcanzarlo sería distinto. Entonces, fíjense, les quiero compartir un poquito de lo que son los componentes del conocimiento, porque justo viene a colación con esto que les estoy compartiendo. El conocimiento tiene dos características, ¿sí? De acuerdo a Leonardo Ravier, que es uno de los mayores exponentes ahorita del coaching humanista. Él habla de un componente técnico y de un componente tácito, ¿sí? Es decir, estamos hablando de los componentes del conocimiento. Entonces, el conocimiento técnico o este componente técnico del conocimiento, mejor dicho, es esto que nosotros recibimos de afuera, ¿sí? Viene de toda la información que nosotros tenemos, ya sea de información que nos enseñaron desde pequeñitos, ya sea la que hemos ido adquiriendo en la escuela, por ejemplo, a través de las experiencias de la vida, etcétera. Pero es información que nosotros recibimos. Él en su libro pone un ejemplo de, imagínate que acabas de comprar un aparato, él habla de una computadora, ¿no? Cualquier aparato electrónico, por ejemplo, que aunque ahora lo único que hacemos no es llegar con el aparato y conectarlo y ya prenderlo, pues si nos vamos un poquito más, un poco más estrictos en cómo funciona, todos los aparatos traen un manual de funcionamiento, ¿cierto? Entonces tú podrías abrir ese manual y observar, seguir los pasos. Normalmente en esos manuales te viene primero todos los elementos que trae tu televisor, tu computadora, lo que hayas comprado, ¿no? Y te dice, bueno, los elementos que trae o los objetos, un cable de corriente, la computadora como tal,
un empaque para tal cosa, un cargador tal, etcétera, todos los elementos. Y luego te va diciendo cómo lo tienes que cargar de la primera vez y luego te dice cómo usarla, aunque insisto, muchas veces ahora ya no seguimos ese manual. Sin embargo, si hubiera alguien, piensen en alguien que nunca ha comprado una computadora, que es su primera vez y que le va a servir muy bien ese manual para saber cómo usarla. Se me ocurre también una cámara fotográfica, que esa tiene un poco más de funciones o muchas más funciones y te va diciendo para qué sirve cada función. A veces los manuales de las cámaras fotográficas son muy gruesos, ¿sí? Porque hay muchas funciones las que puedes hacer. Pero entonces ahí estamos hablando de un conocimiento técnico tal cual, ¿sí? Me van a decir cómo hacerlo. Me van a enseñar a usar una computadora. Me van a enseñar a través de ese manual a usar una cámara fotográfica. En otros casos, yo quiero aprender a usar el programa de Excel de la paquetería de Office. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy y busco unas clases, ¿sí? Para que alguien me enseñe a tomar a aprender a usar la paquetería de Office, específicamente la herramienta Excel, ¿sí? Entonces, todas esas formas son una transferencia de conocimiento. Y al conocimiento que se transfiere, ¿sí? Se le llama, o a este componente del conocimiento que se transfiere, se le llama técnico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se le llama cómo, perdón? Técnico. Técnico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este conocimiento técnico, les decía, es transferible, se transfiere, ¿sí? De persona en persona, ya sea que estemos hablando de un asesor, de un mentor, de un formador, de un maestro, de un manual incluso. El manual viene siendo el elemento en este caso que me está transfiriendo el conocimiento, ¿sí? Y es un elemento que es explícito. Sí, es decir, yo te voy a decir cómo le hagas para que tú aprendas a usar Excel, ¿sí? Así, tal cual. Y es directivo, ¿sí? Tal cual lo acabo de decir, yo te voy a indicar qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Pero fíjense, una de las cosas que dice Javier es que este componente del conocimiento, aunque es muy bueno, ¿sí? Porque hay cosas que sí necesitamos aprenderlo de esa manera, interfiere de alguna manera en el aprendizaje que nosotros podríamos generar por nosotros mismos. Que esto tiene que ver precisamente con el componente tácito del conocimiento. Y bueno, a ver, les explico un poquito de qué se trata esto, ¿no? El conocimiento tácito o el componente tácito del conocimiento más bien es este que promueve el autoaprendizaje, ¿sí? Es esta manera innata que ya tenemos nosotros con la que nacemos. Y también, Javier también pone un ejemplo muy ilustrativo en su libro, que dice, imagínense una niña o un niño que quiere aprender a manejar la bicicleta, ¿sí? Cuando ustedes, seguramente si no es que a la mayoría de ustedes, a muchos de ustedes, si no es que a todos, a muchos de ustedes, en algún momento les compraron una bicicleta y esa bicicleta no venía con un manual, ¿cierto? No te decía, bueno, pues aquí está tu manual y te vamos a indicar, te vamos a enseñar, te vamos a transferir el conocimiento de cómo puedes utilizar esta bicicleta. ¿Sí? No había necesidad de eso. Nosotros nos subíamos a la bicicleta y lo único que pasaba era que tu mamá, tu papá o quien fuera te acompañaban y te sostenían mientras tú en algún punto ya podías guardar el equilibrio y empezar a manejar la bicicleta por tu cuenta. Al principio a lo mejor empezaste con un triciclo o a lo mejor era una bicicleta que tenía las dos rueditas atrás para mientras tú empezabas a aprender y a tomar el equilibrio de esa bicicleta.
pero es un conocimiento que nadie te transfirió. Es un conocimiento que tu cuerpo, tu organismo, fue desarrollando por sí mismo. ¿A través de qué? Pues a través de la práctica, ¿cierto? De hacerlo una y otra vez, fuiste tú adquiriendo ese conocimiento. Díganme algo más en ese sentido. Un componente tácito de algo que ustedes hayan aprendido. Y que nadie se los dijo, que ustedes solitos lo desarrollaron. ¿Qué se les ocurre? Para lavar los trastos, por ejemplo, o en un principio igual al ver cómo manejaba mi papá, pues sí me enseñó un poco, pero también muchas cosas, pues ya después la habilidad la estás desarrollando. Digamos que ahí estaban los dos componentes, Anabel, porque de entrada te tuvieron que enseñar cómo manejar, ¿sí? Te dijeron, mira, esta es la primera, la segunda, la reversa, etcétera, y sí, hubo ahí como una dirección, un poco, ¿no? Hubo una transferencia de conocimiento explícita y articulable, quiere decir, paso número 1, vas a arrancar o incluso antes de que arranques tú el automóvil, ya te pusiste tu cinturón de seguridad, ¿sí? Paso número 2, arrancas tu auto. ¿Cómo le vas a hacer? Si le das un llavazo, algo así le dicen, y lo sueltas, ¿no? Y si no, si el carrito está más viejito y hay que bombearlo, pues le vas a dar el golpe y entonces le bombeas un poquito al acelerador para que agarre. Y así te fueron dando los pasos a seguir, ¿cierto? Con la práctica, tú ya fuiste desarrollando tu propio aprendizaje y ya fuiste viendo cómo hacerle cuando ibas en carretera de noche y no era lo mismo si ibas no sé, terracería de día, qué sé yo. Ahí estamos hablando de estos dos componentes del conocimiento que se unieron para que tú tuvieras un conocimiento tal vez más, pues ¿cómo lo digo? Más claro, más firme. Sí, no encuentro otra palabra. Pero este componente tácito tiene que ver más con esta capacidad de aprendizaje que es innata, que es creativa. Esto, por ejemplo, incluso cuando tienes una cantidad de dinero, por ejemplo, y tú dices, a ver, ¿en qué me lo gasto? ¿Qué es lo que yo necesito cubrir en el mes para que el dinero me rinda? ¿O cómo lo voy a utilizar? ¿Sí? Nadie te está diciendo cómo utilizarlo. Nadie viene y te dice, mira, tú tienes que gastarte solamente esto o tú necesitas guardar esto para esto otro. Ese es algo que tú decides. Tú decides cómo manejar tu dinero, tú decides cómo utilizarlo, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de eso que tú crees, sí vas a hacer cuentas a lo mejor, vas a determinar cuánto necesito para tal cosa. Sin embargo, hay una parte que no tiene que ver con una transferencia de conocimiento. Hay una parte que tiene que ver solamente contigo, ¿sí? Entonces, este conocimiento, este elemento tácito es el que nosotros promovemos en las sesiones de coaching humanista, ¿sí? Seguramente habrán escuchado por ahí otros tipos de coaching. Anteriormente, lo que más hemos escuchado en el mercado son estas sesiones de coaching donde te dicen, por ejemplo, un coach de la salud. Y entonces yo te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer para que tengas una salud óptima. Y entonces te digo, mira, tú lo que tienes que hacer es dejar de comer tal cosa o comer esta otra, para que empieces a promover tu salud. Sin embargo, pudiera ser que eso que yo te estoy recomendando o sugiriendo, ¿sí? No sea algo que tu cuerpo o tu organismo necesite. Probablemente a mis otros 10 pacientes que he tenido les funcionó, pero resulta que viene una persona a la que no le funcionó. Y eso es muy claro, es un poco de lo que hablábamos hace rato, ¿sí? Que es que no todo aplica para todos y no todo funciona para todos.
Entonces, lo que nosotros hacemos es que tú vayas ayudándote o acompañándote para que tú vayas encontrando tus propias respuestas, como lo decía hace rato. Entonces, es importante observar este elemento del conocimiento porque ese es el que vamos a promover. Ese es el que vamos a buscar desarrollar. Ese es el que vamos a buscar hacer crecer. ¿Para qué? Para que cuando tú te pongas o quieras lograr esa meta o eso que tú quieres modificar, sea a partir de ti, de tus propias formas, de tus propios elementos, de tus propias herramientas. Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces es mejor cuando nosotros encontramos nuestra propia forma que cuando nos dicen cómo hacerlo. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, este es un ejemplo muy claro, ¿no? Con los niños, nosotros podemos decirle, enseñarle a tender su cama, ¿sí? O enseñarle a hacer determinadas cosas de aseo en la casa. Pero entonces le damos una instrucción, vas a hacer esto y luego esto y luego esto. Y resulta que al chico, la chica, pues no le acomoda esa forma. Si tú como mamá, como papá, le dieras chance de, ok, a ver, ¿cómo lo quieres hacer tú? ¿Qué se te ocurre? Ah, bueno, pues a mí se me ocurre hacerlo de esta otra manera, ¿sí? Y probablemente lo va a hacer incluso mejor, pero una cosa más importante también es que lo va a hacer más contento, porque además salió de él y se va a sentir orgulloso o orgullosa. Nili, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Quiero entonces entender, por ejemplo, eso que hablan del conocimiento tácito. No sé si esté bien. Por ejemplo, yo me dedico a ventas y creo que nunca me han gustado las ventas. El hecho de decir, mira, ve a un curso de ventas y que negocia y que cierra y todo eso. Entonces, yo me he dado cuenta, a pesar de estar en esto, que de alguna manera concluyo la venta no haciendo nada de lo que me han dicho que haga, sino que he llegado a pensar que lo hago desde mi manera de ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor tengo mis herramientas y yo las considero que son propias y al final de cuentas logro venta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va ahí implícito? La empatía, el interesarme primero pues, por la persona antes de llegar a vender algo, si es que hay posibilidades, ¿no? Entonces, no sé si a eso más o menos se refiere. Exactamente, Mili. Fíjate, Gracias. tú estás haciendo algo que no te gusta hacer, ¿sí? Estás haciendo algo que te dijeron que tienes que hacer. Vamos, yo lo voy a poner así, no sé si es así exactamente. Sí, porque es mi ingreso, ¿no? Eso lo hago porque ya es pues, mi método de ingreso, ¿no? Por así decir. Exacto, porque tienes un beneficio a través de eso, pero no es lo que te encanta hacer, si te estoy entendiendo bien, ¿sí? No te encanta, sin embargo, tú eliges quedarte ahí por la razón que tú quieras. Entonces tú dices, ok, me voy a quedar aquí aunque no me encanten las ventas, pero lo voy a hacer como yo creo, a mi manera, como a mí me gusta, ¿sí? Y quiero pensar también que tienes la ventaja de que tal vez nadie te esté revisando y nadie te esté diciendo, no, Mili, tú tienes que seguir este protocolo de ventas, ¿sí? Paso número 1, paso número 2, paso número 3, y tú tienes que hacerlo así porque así es como está establecido en los lineamientos, en las reglas, en las normas, etcétera, y tú tienes que hacerlo así. Pero tú por acá dices, pues es que a mí así como que no me cuesta trabajo, no me gusta, no me siento contenta, no estoy cómoda, no nada. Y a lo mejor no lo haces completamente diferente porque tienes que cumplir con ciertas cosas, pero dentro de ti, ¿sí? Como persona, como individuo, tú dices, ¿y si le hago de esta forma? Y entonces, por lo que nos cuentas, eso te ha funcionado y no sé hasta dónde, pues también te ayuda a que permanezcas en ese lugar aunque no te encante. ¿Es así? Ajá, sí, creo que le diste ahí al clavo donde dijiste que debo de cumplir con ciertas cosas. Eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo. Son reportes, no, casi que es al revés, ¿no?
nos hacen plantear objetivos y los principales son de ventas. Entonces después te viene una serie de ¿y cómo le hiciste, no? Entonces se supone que debemos de cumplir con ciertas cosas de reportes, vuelvo a repetir, de visitas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué lo quieren? Porque quieren que se replique, ¿no? O quieren que entonces ahora, pues incrementalas, ¿no? O ahora ya hiciste esto, ahora busca nuevos clientes. O sea, por eso es que mi objetivo es ese, ¿no? De sí buscar, de cómo lograr encontrar ya desde lo que he hecho, cómo lograr encontrar ahora ese cliente potencial, ya desmenuzando de acuerdo a lo que dijiste. Bueno, sin dejar de ser, sin dejar de seguir usando mis herramientas, ¿no? Así es, así es. Entonces, fíjate, a lo mejor hay cosas que no puedes modificar, que no puedes cambiar, ¿no? Que dices, bueno, justo, ¿no? Yo tengo que cumplir con esto. Pero tienes la posibilidad de alguna manera de hacerlo, un poco como dijiste, con tus propias herramientas. Y eso es algo que solo es tuyo, ¿sí? Que son tus formas, que tal vez tenga que ver con tu personalidad, con lo que tú quieres, con lo que te gusta, pero tú has ido buscando esas herramientas que te han ayudado. Entonces, eso es desarrollar ese componente tácito del conocimiento. No te quedas solamente en la parte técnica. Y probablemente, precisamente el haber desarrollado esa parte tuya, es lo que te ha ayudado a tener mejores resultados, aún siguiendo un protocolo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, de que nosotros podamos ir desarrollando ese potencial, aun cuando estemos aparentemente, o bueno, tal vez no solamente en apariencia, supeditados a cumplir algo en particular, sobre todo cuando estamos hablando de un trabajo, ¿sí? Donde sabemos que hay cosas que tenemos que hacerlas como nos las están indicando, pero que hay otra parte de nosotros que también podemos desarrollar sin necesariamente pues quedarnos solamente en lo que nos están pidiendo. Y de hecho creo que justo cuando se desarrolla este potencial es cuando los trabajadores o los colaboradores pueden desarrollarse de mejor manera y entonces lograr cosas diferentes que solamente quedarme con lo que me dijeron que tengo que hacer, sino ir promoviendo, ir haciendo cosas diferentes a partir de lo que tú crees que se podría hacer. Incluso de ahí surgen pues estas propuestas, ¿no? Muchas veces hacia los empleadores o hacia los patrones, cuando nos atrevemos a decir, y si lo hacemos de esta otra manera, a mí se me ocurre que podría funcionar de esta otra. A lo mejor no nos hacen caso, ¿sí? Pero al menos ya hay una propuesta que surgió justamente de esta creatividad que se va desarrollando con este elemento tácito innato. Y este es no transferible, ¿sí? En tu caso, Mili, a ti no te dijeron, Mili, lo tienes que hacer de esta manera. Tú solita fuiste descubriendo, aprendiendo que si eras más amable, que si eras más empática con la persona, que si a lo mejor te tomabas unos minutos para platicar con la persona, podrías lograr más cosas. Eso fue algo que tú fuiste desarrollando. Nadie te dijo que lo hicieras. Eso es parte de ti misma. Ajá. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, chicas? Ok, entonces me quiero regresar un poquito a esto que ustedes se han planteado el día de hoy, ¿no? A este objetivo o a esta meta que quieren alcanzar. Y me gustaría que respondan a la siguiente pregunta. Nos quedamos en si eso que ustedes se plantearon es lo que realmente quieren lograr. Vamos a pensar que ya tienen ustedes bien establecido su objetivo y dicen sí. Esto es lo que yo realmente quiero lograr. Realmente quiero ir a sacar mi licencia. Realmente quiero dejar de decir groserías. O sea, de verdad eso es lo que quieres? Ok. Una vez que ya lo tienes, la siguiente pregunta sería,
¿alcanzar esa meta o ese objetivo que te planteaste depende de ti o de alguien más? Y reflexiónalo un momentito. ¿Depende de ti o de alguien más? Vamos a pensar que la respuesta es depende de alguien más. Ok, depende de ti, Sofía, totalmente. Ajá. Si la respuesta es depende de mí, ¿sí? Así como nos lo comparte Ana Sofía y como nos lo comparte Diana, vamos en buen camino. Ajá. Quiere decir que el único que puede lograr alcanzar esa meta eres tú. También tú, Anabel, ¿sí? Si por alguna razón el objetivo que tú te estás planteando no depende de ti, entonces ahí tendrías que replanteártelo. Ajá, porque como lo decía al principio, cuando creo que Ana Sofía hablabas como del clima laboral, pues son cosas que no están en nuestras manos, ¿sí? No está en mis manos si tengo un jefe autoritario, grosero, acosador, abusador o una jefa, déspota, qué sé yo. No está en mis manos, ¿sí? Eso es algo que yo no puedo modificar. Lo que sí puedo modificar, pues, es lo que esté en mis manos. Ajá, entonces ahí tendríamos que hacer un replanteamiento en caso de que no fuera así. Pero si depende de ti, ¿sí? Insisto, vamos por buen camino. Ahora, otro elemento importante es, ¿en cuánto tiempo quieres lograr eso? Ajá, ¿cuánto tiempo se te ocurre o cuánto tiempo te quieres dar? ¿Cuánto tiempo supones tú que es el tiempo en que puedes lograr ese objetivo? Ajá. Entonces, fíjense, les pongo otro ejemplo. Vamos a pensar que yo me quiero comprar un auto. Ujú. Y que yo digo, bueno, a ver, y tengo clarísimo que ese es el objetivo o la meta que quiero alcanzar, comprarme un auto el próximo año, ¿sí? Para empezar, yo tuve que haber desmenuzado, ¿sí? ¿Qué fecha del próximo año? ¿El próximo año cuándo? ¿En enero, febrero, marzo, abril, diciembre? ¿Cuándo? Exactamente cuándo quiero yo tener ya ese auto, ¿sí? Y me tengo que plantear también qué tipo de auto quiero comprarme, de qué precio, de qué color, para cuántas personas, ¿sí? Lo quiero usado, lo quiero nuevo. Todas esas cosas me las tengo que plantear. Porque todas esas cosas precisamente es lo que me van a dar claridad en mi objetivo. Para que al final del ejercicio yo pudiera decir, mi objetivo es comprarme un Volkswagen Jetta usado, color blanco, en el mes de mayo. Se dan cuenta cómo mi objetivo está mucho más claro, mucho más definido, que solamente decir, pues yo me quiero comprar un auto el año que entra. Y así como este ejemplo, cada una de las cosas que cada uno de ustedes se han planteado es ir aclarándolo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo lo quieres lograr? ¿Cuándo quieres, sí? ¿O cuál es el tiempo que tú eliges tomarte para ir a sacar tu licencia de conducir? Porque eso que parece insisto, como un elemento que no tiene tanta importancia, es muy relevante. No es lo mismo decir, se me vino a la mente esos momentos cuando nos encontramos a alguien que hace mucho que no vemos, ¿no? Y decimos, ay, a ver qué día nos vemos y nos vamos a tomar un café y sí, hay que platicar. Y ese a ver qué día, pues nunca llega. Entonces, no es lo mismo decir, ¿te parece que nos veamos el próximo viernes? ¿Cómo ves? ¿Cómo andas? ¿Te queda que nos veamos a las 7 de la noche? ¿Tú qué dices? Y ya tenemos una claridad de algo, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a ir planteándonos los objetivos. Entonces, ¿cuándo lo quieres lograr?
¿En cuánto tiempo lo quieres lograr? Si yo sigo con este ejemplo del auto, vamos a pensar que yo digo, yo quiero tener mi auto en el mes de febrero del año que entra. Ya dije qué auto quiero, cómo lo quiero, de qué color, de qué marca, etcétera. Y ahora cuando me planteo un tiempo, digo, lo quiero tener en el mes de febrero. Ujú. Pero ¿qué tal que el dinero que gano junto con el dinero que tengo ahorrado no me van a permitir que yo junte ese dinero para poder comprar mi auto y tenerlo en ese tiempo, en ese mes? Ajá. Tal vez no lo logre. Entonces, de ahí la siguiente pregunta. Esa meta que tú estás queriendo lograr en ese tiempo, ¿es real? ¿Es factible? ¿Sí? Y además ahí cabría también, vamos a pensar que el Jetta que yo quiero, pues no es un auto que está dentro de mis posibilidades. Ajá, entonces por más que yo desee ese auto, yo tengo que adaptarme a lo que hay, a mi realidad. Ujú. Porque si yo solamente digo, quiero un auto de aquí a un año y resulta que ya se pasó todo el año que entra y no lo logré, probablemente me voy a enojar, me voy a frustrar, no sé qué es lo que me va a pasar, pero lo único que va a suceder es que no logré mi objetivo, ¿sí? De ahí que muchas veces nos sintamos frustrados, como decían por ahí al principio, pues ¿qué pasa? Que me pongo los objetivos y no lo logro, ¿no? Procrastino, lo dejo para después, que bueno, es lo mismo, o yo me hago toda esa lista de cosas que me gustaría hacer, pero pues no lo logro. Tal vez porque no ponemos manos a la obra para empezar, pero de manera más clara. A lo mejor esos propósitos que yo me pongo para poder lograr no son propósitos que realmente están al alcance de mí. Ajá, porque no tengo las condiciones tal vez porque las circunstancias no están puestas para que yo lo pueda lograr. Y entonces, si yo aclaro más eso, va a ser más fácil que yo me sienta menos frustrada y que a lo mejor diga, ok, pues mira, de mis 3 propósitos que me puse, pues logré uno porque me puse a trabajar en eso, pero primero que nada en tener esa claridad. Ujú. Entonces, el planteamiento ¿es real ese tiempo que tú te estás poniendo para lograr tu meta? ¿Es alcanzable ese objetivo? ¿Sí? ¿Y cómo vas a saber que lo has conseguido? Ujú. Una vez que ya te planteaste ese tiempo, ¿cómo se te ocurre que podrías tú saber que has logrado esa meta? Ujú. Y si pueden ir planteándoselo, respondiendo, adelante. ¿Cómo puedo saber que he alcanzado esa meta? ¿Mm? Y otra cosa que es bien importante, bien, bien importante. ¿Qué tan motivada, qué tan motivado te sientes para alcanzar esa meta? ¿Mm? ¿Por qué es tan importante esto? Fíjense, por ejemplo, aquí Domingo decía arreglar el refrigerador. Ajá. ¿Qué tan motivado estás, Domingo, para arreglar el refrigerador? ¿Sí? No sé si es así, pero a lo mejor dices, no, pues es que la verdad no me siento motivado, nomás porque pues lo tengo que hacer, ¿no? Porque no tengo otra opción. ¿Qué tan motivado te sientes para, a ver, déjenme echarle un ojo aquí, para tener otro trabajo, ¿sí? Pues bueno, la verdad es que pues no me siento tan motivada, pero pues no me gusta mucho estar ahí. No sé, tal vez necesite encontrar otra motivación diferente, ¿sí? Entonces, es muy importante la motivación. Si no, si solamente estamos haciendo las cosas porque nos están diciendo que las tenemos que hacer o porque creo que con eso me iría mejor, pero en el fondo de mí no es algo que yo realmente deseo, va a ser mucho más difícil. Ajá.
Entonces, plantéenselo en porcentaje, ¿no? Vamos a pensar o en una escala del 1 al 10. Del 1 al 10 o del 0 al 10, donde 0 no estoy nada motivado y 10 estoy totalmente motivado, pónganse un número. Ajá. En que hasta dónde están ustedes motivados, motivadas para lograr esa meta que se plantearon, ¿sí? Y a lo mejor habrá quien diga 100% estoy en el 10 de motivación y hasta diga no, estoy en el 11 o en el 12, ¿no? Quiere decir que está puesto de alguna manera para que pueda lograrlo. Pero a lo mejor hay quien dice pues estoy en un 8. Sí, bueno, tal vez habrá que trabajar un poquito en ese 20% que hace falta para que llegue al 10 de motivación, que seguramente va a tener que ver también como desde dónde lo estás haciendo, qué es lo que te mueve para alcanzar esa meta y si realmente depende de ti o depende de alguien más. Por ejemplo, fíjense, en el caso de los chicos que están próximos a elegir una carrera para estudiar, muchas veces no hay realmente una motivación para estudiar una carrera determinada, sino que están sintiéndose presionados por los papás o por la sociedad o por la familia y entonces dicen, no, pues es que, pues yo no quiero estudiar medicina, pero en mi familia todos son médicos y además real, mi papá me dijo que solamente me apoya si estudio medicina, que si estudio para músico, él no me va a apoyar. Entonces, es real, ¿sí? Es real. Conozco chicos que han hecho la carrera que sus papás solamente les apoyaron y que hasta que terminaron esa carrera entonces pudieron estudiar lo que ellos querían. Ajá. Pero entonces la motivación va a ser muy distinta. Tal vez haya unas ganas de complacer a los papás muy grandes, pero en el fondo no va a ser lo que realmente ellos quieran. Entonces eso va a dificultar las cosas. Entonces, cuando nosotros elegimos algo que nosotros queremos, porque lo queremos, porque sentimos que nos va a hacer bien, ¿sí? Entonces las dificultades van a ser menores. Los obstáculos que nos vamos a encontrar van a ser menores, porque es algo que realmente nosotros queremos. Entonces, también en esta meta que ustedes se plantearon, pregúntense para qué quieren lograr esa meta. ¿Cuál es el beneficio que ustedes van a obtener si lo logran? Cuando exploramos el ¿para qué quiero yo estudiar psicología? ¿Sí? Pues a lo mejor podría decir, pues para ayudar a los demás, ¿no? ¿Y para qué quieres ayudar a los demás? Pues para sentirme bien conmigo misma. ¿Y para qué quieres sentirte bien contigo misma? Bueno, pues para ser más feliz, tal vez. Y a lo mejor las respuestas se van por otro lado. ¿Para qué quieres estudiar para médico? Pues es que dicen que los médicos ganan muy bien, ¿no? Las ciencias de la salud son los que más dinero van a ganar de aquí en adelante. ¿Y para qué quieres ganar más dinero? Pues para poder comprarme un auto y una casa y la ropa que yo quiera. ¿Y para qué quieres eso? Pues para sentir que soy exitoso. ¿Y para qué quieres ser exitoso? Y insisto, puede ser como muy repetitiva esta pregunta, pero que en la medida en que ustedes se la planteen y lo vayan respondiendo, van a llegar a digamos, a la razón más importante por la cual ustedes se plantearon eso que se plantearon. ¿Sí les transmito la idea? ¿O suena así como, cómo? A ver, cuéntenme ustedes. Yo quiero hablar. Adelante, Dina. Incluso para ver qué tanto es como una idea tuya o qué tanto pudiera ser un introyecto, ¿no? O sea, esta cuestión de escoger carrera, o sea, literal, si la escoges porque piensas que ahí es donde va a haber dinero, pues te estás yendo como con la parte superficial, ¿no? De cuánto voy a ganar. Y no porque sea
un área con la que tú te identifiques o te guste o te apasione, entonces eso pueda en un futuro, pues, frustrarte, ¿no? El hecho de que no estás haciendo algo que te guste, sino estás haciendo algo por dinero. O sea, también ver cómo, para dónde va encaminada tu decisión, ¿no? De por qué haces las cosas. Ujú, sí, y fíjate, no es que yo diría, Diana, que no es que el dinero sea malo, Sí, o sea, sí, puede sí. ser un motivante también, ¿no? Pero la idea o lo ideal más bien sería que tú puedas ganar dinero haciendo algo que realmente te guste. Si Sí, algo que te dé satisfacción, algo con lo que tú estés contenta, ¿no? Y por ahí dicen que cuando haces lo que te gusta, pues el dinero es como una consecuencia precisamente que viene de eso, ¿no? sí, Entonces, cuando hablamos de motivación, gracias Diana, sí, dice Ana Sofía, me motivan mis papás y hermanos. Sí, también tenemos esos motivantes, ¿sí? Que ahí está la familia diciéndonos, claro que sí, tú puedes, adelante, mira, nosotros te apoyamos, etcétera. Sin embargo, también es muy importante tu propia motivación, ¿sí? Que no solamente sea a partir de lo que me están diciendo, sino desde lo que tú realmente quieres hacer. Ajá. Y para eso sirve precisamente esta pregunta del ¿para qué? ¿Para qué, para qué tú quieres hacerlo? Y si tu pregunta, perdón, tu respuesta dijera, pues para complacer a mis papás y a mis hermanos, entonces ahí estaríamos hablando tal vez, como decía Diana, de un introyecto, ¿no? Los introyectos en psicología son estas cosas que nosotros aprendimos de nuestras figuras de autoridad y de nuestros padres particularmente, que dicho de una manera muy coloquial, nos tragamos sin cuestionárnosla, ¿no? Es decir, a mí me dijeron que las mujeres son para casarse y tener hijos. Entonces, pues no me lo cuestiono, solamente recibo la información y me quedo con ella. Y entonces, pues me convierto en una mujer que se casa y que tiene hijos, y tampoco quiero decir que eso sea malo, pero que a lo mejor dejé de hacer otras cosas porque yo tenía que cumplir con un mandato o con ese mensaje que a mí me enseñaron que tenía que ser. Ujú. Entonces, bueno, volviendo a nosotros, es justamente ir, como lo he estado repitiendo, explorando qué es lo que tú quieres para ti, qué es lo que tú crees que es bueno para ti y que te pueda, a final de cuentas, llevar a sentirte bien, a esto que yo le llamo el bienestar. Ujú. Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí en el ejercicio, ¿sí? Y este pequeño ejercicio que ustedes hicieron es parte de lo que nosotros hacemos en una sesión de coaching individual, pero de coaching humanista. Una vez que ya nos planteamos un objetivo, que lo definimos y que está muy claro ese objetivo, entonces lo que vamos a hacer es ir buscando las opciones, cómo lo puedo hacer, cuándo lo puedo hacer, de qué manera lo puedo hacer. Y son respuestas que ustedes mismos también, que tú misma vas encontrando. Si en este ejemplo que puede ser como muy simple, como el de necesito sacar mi licencia, ok, ya tengo claro que necesito ir a sacar mi licencia, ya me puse un tiempo, cuándo lo quiero ir a sacar, y entonces ahora lo que seguiría es como empezar a trabajar en cuáles son mis opciones, ok, cuáles son las opciones que tienes, la puedes sacar, tienes que ir a la oficina directamente o la puedes sacar vía internet. ¿Cuáles son las opciones de pago que tienes? ¿Tienes el dinero? ¿No tienes el dinero? Y para todo nos vamos planteando objetivos a realizar, objetivos a realizar. Y para eso es importante ponernos este tiempo. Si yo digo, en esta semana voy a ir a sacar mi licencia de conducir, ¿esta semana qué día exactamente? Ah, bueno, pues no sé, o mañana hago la cita. Ok, entonces intentar hasta donde se pueda,
pues lograr esos objetivos que te estás planteando para lograr tu objetivo general. Ahora, si resulta que yo dije que mañana iba a ser la cita o que ahorita terminando esta sesión me voy a meter a la página de comunicaciones y transportes o de tránsito a sacar mi cita y no lo hice, ¿sí? Entonces tendríamos que trabajar en una parte un poquito más profunda, por decirlo de alguna forma, sobre qué es lo que está sucediendo que no estás pudiendo lograr o cumplir eso que te estás proponiendo. Ahí ya estaríamos hablando de una parte emocional, a lo mejor de algunos obstáculos que sin querer nos estamos poniendo, como decimos coloquialmente, nos estamos poniendo el pie cuando aparentemente tal vez no haya una razón para hacerlo. Entonces sí sería cuestión de una exploración diferente. Pero para términos de lo que es el coaching humanista, lo que nosotros hacemos es, a base de estas preguntas, vamos ayudándole a la persona a que vaya tomando las decisiones que tiene que tomar. Una de las cosas importantes del coaching humanista es que es la no directividad. Nosotros no, como se los dije en un principio, no decimos qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer. Te ayudamos a que tú mismo vayas poniéndote todos esos elementos y vayas resolviéndolo con base en tus necesidades, con base en tus recursos, con base en tus herramientas y vamos promoviendo también nuevas herramientas. A eso nos referimos o a eso me refiero cuando hablo de creatividad también, de encontrar opciones diferentes. Normalmente un proceso de coaching se trata de varias sesiones dependiendo del objetivo que se plantee y se trabaja de dos maneras. Una es, hacemos un proceso de coaching en donde en una primera sesión nos planteamos un objetivo de proceso, es decir, cómo yo quiero comprar un auto para tal fecha y probablemente, o yo quiero cambiar de trabajo y probablemente eso me lleve un proceso de varias sesiones, o también trabajamos con herramientas de coaching en una sesión. Hay otra parte también que se trabaja con organizaciones. Este proceso también de coaching se lleva a las organizaciones y también es un proceso muy productivo. Y bueno, básicamente eso es lo que se aprende en la maestría en coaching y desarrollo organizacional, aparte de que ustedes terminarían también como orientadores humanistas. El coaching humanista tiene como base fundamental también algunas herramientas del enfoque centrado en la persona. Por eso es que está dentro del programa también. Entonces, bueno, pues estamos ya prácticamente llegando al final de nuestra sesión. Y no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con este pequeño ejercicio que hicimos, alguna duda. Los escucho. ¿Cómo les fue en su ejercicio? ¿Alguien quiere compartirme? ¿Se acuerdan que al principio les decía que se plantearan un objetivo de esta clase, para esta clase, qué es lo que ustedes querían lograr al final de ella? ¿Será que llegaron un poquito a eso que se plantearon? ¿O no llegaron? ¿Cómo les fue? A mí me dio un poquito más de claridad. Yo ya tengo como que en mente una meta que justamente ha sido como como el centro de motivación y que alrededor de ella es que estoy haciendo como todo lo que estoy haciendo, o sea, todo es para que se acomode precisamente para esta meta. Entonces yo lo que fui haciendo fue pues escribir como todas estas preguntas para
contestarlas ahorita, contestarlas más adelante, ver pues por dónde va el asunto y pues me ha gustado bastante como esta parte de, siento que las preguntas son como muy concretas, o sea, como para precisamente esta guía, ¿no? De pues para platicar con nosotros mismos de qué es lo que queremos, por qué lo queremos, para qué lo queremos y toda esta parte me resultó muy interesante. Me da gusto, Diana. Y al principio les decía que en términos generales queremos que nos digan qué hacer, ¿sí? No estamos acostumbrados incluso a creer en nosotros, a creer que nosotros tenemos los recursos y que Sí. podemos desarrollar nuestras herramientas. Sí, hay como mucha desconfianza en nosotros mismos, ¿no? Y mucho de lo que decimos, no, es que yo no soy buena para eso. No es que yo no soy creativa, no es que yo no sé tal cosa, cuando en realidad lo que necesitamos hacer es hacerlo, experimentar, probar y confiar Sí, en que lo que nosotros queremos para nosotros es lo que es bueno para nosotros. sí. Entonces, de eso se Gracias. trata este proceso. Gracias, Diana. ¿Alguien más que quiera compartirme? Norma, me da gusto que haya sido un poquito más claro, que te haya dado un poco más de estructura. Sí, digo, es solamente una aproximación, chicos, chicas, ¿no? Pero bueno, espero que al menos les haya dejado la idea de qué es lo que quise transmitir en ustedes. Ok. Sí, todo tiene un tiempo, efectivamente, como dice aquí Alida, todo tiene un tiempo, pero precisamente por eso también es importante plantearnos de cuánto es ese tiempo. Si nosotros lo dejamos de manera muy general, va a ser mucho más difícil que logremos ese objetivo. Ajá. Entonces sí, hay que plantearnos tiempos también. Con mucho gusto, Anabel. Qué bueno que fue de utilidad para ustedes. Y bueno, esa es la intención. Entonces, bueno, pues me ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Pues las puertas del instituto están abiertas para quienes no lo conozcan y quieran irse a dar una vuelta. Ahorita tenemos descuento en la inscripción a nuevos programas. Y bueno, pues ya sea de manera presencial o de manera virtual, pues probablemente encuentren algo que se acomode a ustedes. Y bueno, pues invitarlos a que sigan participando con nosotros y a que sigan acompañándonos en estas clases que nos permiten a ustedes mostrarles un poquito del trabajo que hacemos en el instituto. Sí, también esa es una forma de motivarnos, Ana Sofía, efectivamente, de reconocernos también lo que alcanzamos a ver en nosotros mismos y seguramente hay muchas otras cosas más que no has alcanzado a ver todavía, pero que irás haciéndolo en este proceso. Sí, sí, hay becas hasta donde sea, Lida. Si quieren, seguramente por ahí se van a poner en contacto con ustedes. En el chat está también el número. Pueden buscar a Nancy o a Lilian. Por ahí seguramente les van a estar buscando o hablando o ofreciéndole lo que nosotros tenemos para ustedes. Muchas gracias también a ustedes. Que pasen una linda tarde. Que les vaya muy bien. Y fue un gusto poder compartir con ustedes. Muchas Agradezco. gracias, Claudia. Con gusto. Buenas noches Gracias. a todos. Buenas Hasta noches. luego.